Bienvenidos, chiquillos, a esta nueva clase de Enfermería y Comunidad 1, donde vamos a hablar algo en relación al autocuidado, algunas cosas en relación a los estilos de vida saludable y vamos a hacer la diferencia entre promoción y fomento de la salud. En esta clase también vamos a ver un esquema que les va a ayudar a entender cómo de alguna forma debemos trabajar cuando estamos insertos en los distintos niveles de atención de salud. Vamos a revisar entonces los conceptos de promoción y de fomento de la salud y vamos a decir que la promoción de la salud es un proceso mediante el cual las personas, familias y comunidades logran mejorar su nivel de salud al asumir un mayor control sobre sí mismas. Recordemos de las clases anteriores que el nivel de salud depende en cierta medida de las determinantes sociales de salud, es decir, del medio ambiente fuera del individuo, como la educación, la economía, el saneamiento básico, pero también la promoción de la salud, el mantener sanas a las personas, va a depender de acciones específicamente de educación, prevención y fomento de la salud, donde la población actúa coordinadamente en favor de las políticas, sistemas y estilos de vida saludables, por medio de la abogacía, el empoderamiento y la construcción de un sistema de soporte social que le permita vivir más sanamente. Esto es lo que dice, como yo les mostré en algún minuto, la Carta de Ottawa y la de Yakarta, que suceden a la conferencia de Alma-Ata, donde se empieza a hablar de la atención primaria, se empieza a hablar de lo que es promoción de salud, fomento de la salud, pero ya en la Carta de Ottawa específicamente y en Yakarta se firma el acuerdo internacional, donde se entiende que para que haya buena salud se tienen que involucrar distintos sectores de la sociedad, como los colegios, las universidades, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Recordemos que la salud o de alguna manera el estado de salud de las personas tiene una multicausal, es multicausal, digamos, no depende exclusivamente solo de lo que haga la persona, sino que también existen las determinantes de salud y esto ha ido un poco cambiando de acuerdo a la situación demográfica y epidemiológica que han ido adoptando las distintas poblaciones. En nuestro caso, en nuestro país, los problemas de salud principalmente están asociados a estilos de vida y son multicausales, o sea, ya no son enfermedades infectocontagiosas, sino que hay gran parte de la causalidad está asociado a los déficits en los estilos de vida. O sea, no hay calidad de vida suficiente para que las personas puedan tener una vida sana completamente. Y eso nos deriva directamente en las enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, las enfermedades cardíacas, etcétera, etcétera. Igualmente, los determinantes sociales, como corroboran diversos estudios, son parte fundamental del origen y de las potenciales soluciones para enfrentar la dinámica de salud. Si nosotros pensamos que si mejoramos la educación, si mejoramos digamos, la calidad medioambiental, si mejoramos todo lo que es saneamiento básico, vamos a ir mejorando como consecuencia la salud de la población en general. Desde ese punto de vista, la reforma de salud en Chile explicita la relevancia de avanzar hacia un sistema de salud que sea equilibrado, donde la equidad y la prevención y la promoción sean fundamentales. O sea, no podemos trabajar en un sistema de salud que sea reactivo a los problemas de la gente, sino que nos tenemos que adelantar a los problemas de la gente para que esos problemas de alguna manera no existan. Este esquema, en general, lo analizamos bastante, a mí me agrada bastante este esquema, y yo se los voy a dejar y lo voy a ir explicando, pero además voy a ¿cómo se llama esto? Hacer algunas anotaciones en este esquema para que ustedes también tengan la misma información.
Si yo hago una línea aquí, ¿no es cierto? Aquí. Vamos a ponerle, me salió media chueca la línea, pero debiera coincidir con la línea amarilla de abajo, ¿ya? Y yo pongo que aquí se produce la enfermedad, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que yo tengo de aquí para acá son personas sanas, aquí, y todo lo de aquí para allá son personas enfermas o con alto riesgo, ¿ya? Por lo tanto, para acá vamos a tener personas sanas y para acá vamos a tener personas enfermas, de alguna manera. Vamos a poner aquí salud y aquí vamos a poner enfermedad. Por lo tanto, en este punto de acá, donde se cruzan las líneas, que aquí aparece como un continuo, salud versus enfermedad, pero yo le voy a poner ciertos parámetros para que ustedes logren visualizar lo que yo les quiero tratar de explicar. En este punto que está aquí, donde está la estrellita amarilla, es cuando la persona se enferma, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si yo tengo acá además, si yo puedo hacer otra línea acá, voy a tener algunas condiciones distintas a las que ya tengo, ¿ya? Aquí voy a hablar de personas sanas. Aquí están las personas sanas. Vamos a ponerle, cambiarle el color para que quede claro. Personas sanas. Aquí están, voy a volver a cambiar el color. Aquí están las personas con, a ver, un color que sea acá. Factores de riesgo. ¿Ya? Aquí ya está la persona enferma, ¿sí? Y aquí ya vamos a tener otra línea más aquí. Enfermedad está ahí, ¿no es cierto? Y acá están las complicaciones. Vamos a poner acá con otro color para que se vea claro. Complicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, en cada etapa de que se produzca esta enfermedad, yo voy a tener distintas acciones que voy a ir realizando. Acá también tengo, aquí voy a tener, aquí, con este lo voy a marcar, acá. En esta parte de aquí vamos a tener lo que no queremos que ocurra, ¿ya? Que es la muerte. Entonces, si yo tengo acá que en este punto se produce la enfermedad, vamos a hacer acá. En este punto se produce la enfermedad. Por lo tanto, yo tengo todo esto para atrás para evitar que esa enfermedad se produzca, ¿ya? Vamos a tener entonces que vamos a trabajar con personas sanas, ¿ya? Que no tienen ningún factor de riesgo, y aquí vamos a hablar de prevención primordial y promoción, ¿ya? Entonces, acá vamos a tener las personas absolutamente sanas, ¿ya? Y aquí la estrategia, de acuerdo a Geoffrey Rose, que es lo que aparece acá, la estrategia de salud pública que yo voy a utilizar va a abarcar toda la población. Si yo quisiera, por ejemplo, la población que voy a ir abarcando, aquí está de mayor a menor, ¿ya? Aquí hay mayor cantidad de población, lo voy a poner acá abajo para que se entienda. Mayor cantidad de población. Y esto lo vamos a poner ahí para que no se nos tape. Y esto lo vamos a poner acá con menor cantidad de población. Esto lo voy a explicar más adelante en otro esquema. Vamos a ver cómo lo organizamos.
Entonces, cuando yo quiero prevenir o hacer promoción, aquí está la promoción y el fomento, aquí los voy a poner juntos, no son lo mismo, pero voy a ponerlos juntitos para que no se me enreden, ¿ya? Y esto es en el fondo de lo que se trata la atención primaria. Aquí va la promoción y fomento. En realidad el fomento va antes de la promoción de la salud, pero básicamente esto es un poco lo que tienen que tener claridad. Y cuando hablamos de prevención primordial y promoción, estamos hablando de promoción y fomento, ¿ya? Estamos trabajando con personas sanas y nuestra gran cantidad, nuestra estrategia va a abarcar una gran cantidad de población. O sea, aquí tenemos a la población en general. Vamos a tener un corte aquí donde vamos a tener que las personas pueden tener algunos factores de riesgo, ¿ya? Y en esos factores de riesgo, cuando uno ya sabe y detecta esos factores de riesgo o los quiere prevenir, vamos a hablar de prevención primaria. Aquí esto se nos va haciendo como un embudo, si ustedes quieren, ¿ya? Lo voy a poner de nuevo así. Un embudo, así, piensen como en una pirámide, ¿ya? Porque de alguna manera, si nosotros pensamos en las personas con factores de riesgo, vamos a pensar en aquellas personas ya con alguna con ciertos elementos que nos van a determinar que puedan tener esos factores de riesgo. La prevención primaria nos va a evitar que la persona se enferme, ¿ya? Si yo tengo a la persona que ya no alcancé a trabajar con ella cuando tenía los factores de riesgo ya insertados, ¿no es cierto?, vamos a tener que se produce la enfermedad. Y eso es lo que ocurre en este sector de acá, que es lo que yo les decía, que este es el punto clave, ¿no es cierto?, es como el punto de no retorno, como digo yo, para lo que es sanar a una persona totalmente o que llegue, ¿no es cierto?, a este desenlace. Cuando la persona ya está enferma, ¿ya? Y lo que nosotros queremos hacer es evitar que ocurran las complicaciones, ¿ya? Por lo tanto, vamos a hacer prevención secundaria. Estas complicaciones de acá, estas complicaciones de acá, ¿no es cierto?, son las que nosotros vamos a tratar de evitar. ¡Ay, qué pasó! ¿Qué pasó? Perdón, chiquillos, se me fue la lámina. Ya, entonces, estas complicaciones que están acá, en realidad no van tan ahí, van más bien acá. Vamos a ver si esto lo puedo agarrar de nuevo para poder... esto iría un poquito más acá y aquí iría lo que es la rehabilitación, que lo voy a poner más acá para que se entienda. Cuando yo tengo a la persona enferma, entonces, siguiendo con la idea, la tenemos acá, en este proceso de aquí, vamos a hacer prevención secundaria. Y la prevención secundaria, ¿para qué sirve? Sirve específicamente para evitar las complicaciones. Y la prevención terciaria corresponde a la rehabilitación y reinserción, ¿no es cierto? Ahí las flechitas les van a indicar qué es lo que yo quiero evitar. ¿De acuerdo? Cuando yo ya tengo a la persona con complicaciones, voy a realizar prevención terciaria y lo que yo quiero evitar en este momento es que se me muera o que quede con secuelas. Por lo tanto, yo voy a tratar de rehabilitar a esa persona y evitar que se muera. ¿De acuerdo? Si yo pienso en la cantidad de personas que están enfermas y que pueden tener eventualmente complicaciones, no es la misma cantidad de personas que yo tengo acá en las que estoy haciendo promoción y fomento de cualquier problema de salud del que estemos hablando. ¿De acuerdo? Pongamos un ejemplo. Si yo voy a hablar de la hipertensión arterial, que es una patología que todos ustedes conocen. Vamos a tener acá entonces, en el fomento, ¿ya? Fomento, promoción y fomento, vamos a tener que pensar qué población todavía ni siquiera piensa o tiene algún factor de riesgo o está en vías de tener hipertensión arterial. Se me viene a la mente los niños, ¿cierto? Por lo tanto, yo voy a trabajar acá en prevención primordial y promoción en todos los factores
de riesgo eventuales que pudieran tener esos niños. ¿Cómo qué? La alimentación, el ejercicio, el cuidar el peso, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ahí voy a hacer fomento y promoción a través de ¿qué? De estilos de vida saludables. Lo voy a volver a poner acá para que no se nos enrede. Aquí van los estilos de vida saludables. Bien. Entonces, si yo quiero que esos niños que les estoy enseñando a vivir mejor, les estoy enseñando a comer mejor, a hacer ejercicio, etcétera, etcétera, cuando sean adultos, lo más probable es que más de alguno va a tener igual algún factor de riesgo, como que pueden estar con sobrepeso, pueden tener sedentarismo, y yo en este momento, en la prevención primaria, voy a detectar y trabajar sobre esos factores de riesgo. Por lo tanto, aquí yo voy a decir, usted que es sobrepeso, usted que es obeso, vamos a hacer el EMPA, el examen de medicina preventiva, para detectar esos factores de riesgo y trabajar sobre ellos y evitar que usted llegue a ser hipertenso. Supongamos que de esas personas que yo les realicé el EMPA, ¿ya? El examen de medicina preventiva del adulto, me salieron que habían algunos con la presión arterial elevada. Los mandé a hacer su confirmación diagnóstica y me dice que son hipertensos. Aquí estamos, ya pasamos acá, aquí la persona ya se enfermó, ya es hipertenso, por lo tanto voy a trabajar en la enfermedad sobre, ¿no es cierto?, la prevención secundaria de las complicaciones. O sea, le voy a dar un tratamiento médico, ¿no es cierto?, medicamentos, pero además sin olvidarme nunca de los estilos de vida saludable. Ya esto no se tiene que olvidar nunca, tiene que ser un continuo en todo momento, para que esa persona evite esas complicaciones. Supongamos que esa persona ya se complicó, y estamos aquí en este punto del esquema, y lo que yo quiero es evitar que tenga las complicaciones habituales de la hipertensión, como por ejemplo podría ser un accidente cerebrovascular, un infarto o alguna otra cosa, y evitar, ¿no es cierto?, que finalmente esa persona llegue a morir. Voy a ejercer entonces la prevención terciaria que está acá, ¿ya? Y lo que voy a hacer es la rehabilitación o trabajar sobre las complicaciones. Por eso que estos generalmente yo los pongo juntitos acá. Pero en el fondo lo que yo estoy evitando es evitar que esa persona se me muera, ¿ya? Mientras yo más atrás en esta línea yo trabaje, ¿ya? Pensando en esta historia natural de la enfermedad, mientras yo más atrás trabaje, mayor probabilidad voy a tener de que esta persona no pase esta línea de acá, ni pase esta línea de acá, ¿ya? ¿Qué pasa si yo no logré hacer una buena prevención y promoción y fomento? Acá me va a pasar, ¿no es cierto?, a que tenga factores de riesgo. Si yo no hago una buena prevención primaria, se me va a enfermar. Si yo no hago una buena prevención secundaria, se me va a complicar. Y si yo no hago una buena prevención terciaria, finalmente se me va a morir. ¿De acuerdo? Ahora, para que todo esto funcione, existen niveles de atención y niveles de prevención que los vamos a ver, se los voy a mostrar más adelante. Si tienen dudas en relación a esto, sáquenle captura de pantalla ahora o de alguna manera cópienlo si quieren para que lo tengan en su cuaderno, porque en base a esto, a este esquema, vamos a trabajar para que entiendan en qué momento yo voy a hacer cada una de las acciones de salud. Entonces, si ya estamos claros con esto, podemos seguir avanzando con nuestras diapositivas. Vamos a ver entonces algunos conceptos y principios de la promoción de la salud, que es la primera patita donde las personas, ¿no es cierto?, están relativamente sanas y estamos en su vida diaria, ¿ya? Lo primero, como yo les explicaba, es adelantarse a la enfermedad. La promoción de la salud implica a la población en su conjunto, en el contexto de su vida diaria, en vez de centrarse en las personas con riesgo de padecer enfermedades específicas. Aquí estamos hablando de todos y todas las personas que pudieran o no tener riesgo de alguna determinada enfermedad. Trabaja de acuerdo a las determinantes de salud que van a estar siempre presentes
y vamos a decir que la promoción de la salud orienta su acción hacia las determinantes de salud, ¿ya? Es decir, abarca todos los sectores que pueden tener influencia en ella, como ingresos económicos, alimentación, trabajo y vivienda. Recuerden que si yo mejoro esto, lo más probable es que esa persona, si tiene buena alimentación o tiene buen dinero, ¿no es cierto?, va a poder comprar una buena alimentación de calidad, más verduras, más fruta, etcétera, etcétera, y con eso también va a poder tener una mejor salud. ¿Cómo se hace la promoción de la salud? Hay distintos métodos, ¿ya? La promoción de la salud, como dice acá, combina métodos o enfoques diversos, pero que son complementarios. Como por ejemplo, los medios de comunicación, las leyes, el desarrollo comunitario, la educación en sí, las medidas fiscales, como por ejemplo, bajarle impuestos a las cosas que son saludables, o, qué sé yo, los negocios que se dedican a toda esta alimentación saludable, qué sé yo, paguen menos impuestos, etcétera, etcétera. Y algunas otras que a lo mejor a ustedes se les pueden ocurrir. Las decisiones en promoción tienen que ser participativas. La promoción de la salud requiere la participación de la población en la definición de sus problemas y en la toma de decisiones sobre salud, lo que exige la adquisición de habilidades para ello. O sea, para poder hacer promoción de la salud, esto tienen que haberlo visto en su asignatura de promoción, tienen que estudiar, tienen que saber de comunicación, tienen que saber de educación, tienen que saber de manejo también de social. Por lo tanto, no es llegar y ponerse a hacer promoción como loco sin tener mayor información para ello. La promoción es distinta a lo que es el servicio médico. La promoción de la salud no es un servicio médico, aunque los profesionales sanitarios y los servicios sociales, en especial los de atención primaria de salud, tienen un papel muy importante que desempeñar en ella, ¿ya? No es exclusiva tampoco de los profesionales de salud. Veamos ahora entonces el fomento de la salud y se define como el proceso de capacitar a las personas para controlar y mejorar su salud. La idea del fomento es empoderar a las personas para que ellas puedan hacerse cargo de su propia salud a través de los recursos que tienen a su alcance. La idea del fomento es alcanzar un estado completo de bienestar físico, social y mental. Las personas y los grupos deben ser capaces de identificar y realizar aspiraciones, de satisfacer necesidades y modificar su medio ambiente o hacerle frente. Y aquí nuevamente les recuerdo que la responsabilidad del fomento de la salud no es solo del sector salud, sino que también es de las personas, de cada una de las personas que viven a nuestro alrededor. El fortalecimiento del fomento puede lograrse a través de la implementación de políticas de salud públicas, creando medios ambientes favorables, fortaleciendo la acción de la comunidad y reorientando los servicios de salud de modo que fomenten la salud de la población trabajadora y en todos los ámbitos de la vida. Si no hay políticas de salud pública, no va a haber probablemente fortalecimiento del fomento de la salud. Hablemos algo en relación a los estilos de vida saludable para que tengamos una visión un poco más clara de lo que tenemos que ponerle atención. Y la definición de los hábitos los estilos o hábitos de vida saludable son hábitos y costumbres que cada persona realiza para lograr un desarrollo y un bienestar sin atentar contra su propio equilibrio biológico y su relación con su ambiente natural, social y laboral. ¿Ya? Los hábitos saludables en general van a tener mucha relación con lo que las personas quieran y cómo están insertas en su medio ambiente. ¿Cómo se logran los hábitos de vida saludable? Evitando aquellas acciones que van en contra de la salud, por ejemplo, el consumo excesivo de cigarrillo, el alcoholismo, el estrés, la violencia intrafamiliar, malos hábitos alimentarios, el sedentarismo y todas aquellas costumbres o hábitos no saludables. Pero la idea de esto no es obligar a las personas, sino que crear conciencia y hacer que las mismas personas sean capaces de detectarlas y poder cambiarlos de acuerdo a las necesidades que tengan en relación a su estado de salud. Hay una parte que es importante que corresponde a los estilos de trabajo saludable.
que son las condiciones, hábitos y costumbres que hacen que la actividad que desarrolla la persona, ya sea un trabajo, ocupación u oficio, se realice en un lugar adecuado. Por lo tanto, son condiciones y medidas de seguridad propias del ambiente laboral para lograr un mayor desarrollo y bienestar. Y de esto también se preocupan los enfermeros de salud ocupacional. El autocuidado, entonces, y aquí hay que entenderlo desde el punto de vista político, si ustedes quieren, desde nuestra Constitución de 1991, que es la nueva Constitución, entre comillas, que tenemos. La salud es un derecho de todos los ciudadanos, pero también es un deber de nosotros cuidar de nuestra propia salud, la de la familia y de la comunidad. Por lo tanto, para promover el autocuidado hay algunas claves que son quererse a sí mismo, conocer su cuerpo, decidir sobre su propia salud, ojalá decidir bien y de manera informada, realizar actividades saludables en su hogar, trabajo y en su vida diaria. Identificar los factores de riesgo es una de las actividades más importantes, ¿ya? Son aquellas situaciones que favorecen la aparición de enfermedades y establecer acciones para su control y suspender hábitos perjudiciales para la salud, como por ejemplo el alcohol, el cigarrillo, las dietas altas en grasa, el sedentarismo, etcétera, etcétera. Y con estos chiquillos quedamos hasta aquí. Si tienen dudas respecto a esta clase, me las pueden hacer en los comentarios y los que son alumnos míos de la UPB me las pueden hacer llegar a través de el foro que dejé para este módulo de contenido. Si alguien necesita escribirme, puede hacerlo al correo daniela.rafo@upb.cl. Les agradezco la atención y nos vemos en un próximo video.